y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy, como siempre, será una mezcla de tantas, sobre todo basado en nutrición o más bien en utensilios que utilizamos para nutrirnos. Hoy hablaremos sobre las sartenes antiadherentes y los químicos eternos. Ya hemos hablado alguna vez de estas sustancias que son disruptores endocrinos, es decir, alteran nuestros ciclos hormonales en general, pero hoy será un poquito más de forma específica. Los químicos eternos seguramente os sonarán, son los compuestos perfluorados o PUFAs, como los llamo yo. Realmente PUFAs no os habían dicho, porque PUFAs realmente es un tipo de ácido graso, ¿no? PUFA, pero las siglas de los compuestos perfluorados o perfluoroalquilados es PFAS, ¿vale? Entonces, hoy hablaremos sobre todo del tema de las sartenes antiadherentes porque estos químicos existen un montón, ¿vale? Pero se utilizan como recubrimiento de este tipo de sartenes. Entonces, recientemente el doctor Aurelio Rojas, cardiólogo, hizo un reel en su Instagram hablando de este tema y nosotros lo sacamos en el periódico Español, un artículo que os dejaré como siempre enlazado en las notas del programa. En este caso lo que comentó el doctor Rojas es algo que ya sabíamos. Si la sartén antiadherente está bien, o sea, si no hay ningún tipo de daño, rasguño o demás, en principio es un tipo de utensilio seguro. De hecho, llevamos utilizando muchos años, aunque se han ido reajustando las sustancias que pueden utilizarse como recubrimiento antiadherente. Pero el teflón, por ejemplo, es uno de esos compuestos que hoy en día aún se sigue utilizando. Y lo que nos comentaba el doctor Rojas es que un mínimo rasguño, o sea, un mínimo deterioro de este tipo de sartenes, sobre todo de la sustancia antiadherente, como es el caso del teflón, conllevaría mucho riesgo para la salud, porque lo que se ha visto es que estos mínimos daños implican una liberación de millones de microplásticos y químicos eternos que acaban absorbidos por el ser humano porque usamos estos utensilios para cocinar, ¿vale? Según comenta el doctor Rojas, en estudios recientes, que también os enlace en el artículo por si queréis profundizar, se sugeriría que un simple rasguño en una sartén de teflón puede liberar millones de micropartículas y químicos como los compuestos perfluoroalquilados o PUFAs, ¿vale? Conocidos como químicos eternos. ¿Qué significa? Que nuestro organismo no es capaz de degradarlos, de hecho ni nuestro organismo ni ninguno, ¿vale? Según comentan los autores del estudio, el teflón o politetrafluoretileno, PTFE, es un plástico sintético con una elevada estabilidad química, térmica y eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que es un material idóneo para revestir sartenes, sin olvidar su extremadamente bajo coeficiente de fricción. ¿Qué pasa con esto? Que como material es la repera, ¿no? Está muy bien, pero la seguridad de su uso está en entredicho, porque si hay un mínimo rasguño, como hemos comentado, también se ha demostrado que puede afectar a la salud humana. Mientras esté íntegro, todo va muy bien, pero si hay un mínimo rasguño ya la hemos liado, ¿vale? Ya hay estudios previos donde nos decían que los compuestos perfluorados en general se relacionarían con problemas para la salud. Además, cuando se aplican altas temperaturas sobre estos utensilios de teflón junto a la fricción de un objeto duro, por ejemplo una espátula, la fricción liberaría ya micropartículas que no dejan de ser microplásticos que acaban siendo absorbidos por el ser humano. Y estos no se van, ¿vale? O sea, una vez absorbemos estos microplásticos, ahí se quedan para siempre. Cualquier mínimo daño implicaría liberación de estas sustancias y estarían siempre con nosotros. Así que habría que tener en cuenta qué tipo de utensilios utilizamos para cocinar. Y en este caso el doctor Rojas lo que hacía era recomendarnos utilizar otro tipo de sartenes, como por ejemplo serían las sartenes de acero inoxidable o incluso las sartenes de cerámica o hierro fundido. Pero esto no es lo único, o sea, ¿qué daños pueden hacer los compuestos perfluorados al ser humano? La verdad es que se desconoce. Hoy en día no sabemos 100% todos los daños que estos compuestos pueden llegar a producirnos. De hecho, no os lo he enlazado aquí, pero salió hace poquito, que lo estuve leyendo también. Ya habían estudios que nos decían que en el ser humano, en este caso fue en pacientes con Alzheimer, se absorberían microplásticos que acabarían en el cerebro. No se sabe si tiene algo que ver, ¿vale? Han ido aumentando los casos de demencias, enfermedad de Alzheimer y demás,
pero también hemos aumentado la esperanza de vida a largo plazo. O sea, hace 100 años no era tan fácil llegar a los 80 o 90 años que llegamos hoy en día, y cuanto más edad tiene una persona, más riesgo tiene de enfermar y evidentemente más riesgo de demencia, porque es una enfermedad extremadamente relacionada con el envejecimiento o el mal envejecimiento. Entonces, no se sabe si el tema de la absorción de microplásticos o de químicos eternos tendría algo que ver o no, pero es algo que se está ya hipotetizando y se está investigando. Pero este no sería el único daño, o sea, no solo será relacionado con un aumento de riesgo de demencia, sino que otros estudios, como otro que os enlazaré en las notas del programa, nos dirían que si queremos perder peso deberíamos dejar de usar sartenes antiadherentes. En otro estudio, en este caso publicado en Plus Medicine, esto fue en el año ya 2018, que ya ha llovido, ya han pasado 7 años desde este artículo, lo que se vio es que los compuestos perfluorados, unas sustancias que aparte de estar en sartenes también se ven en ollas, en las placas de papel y en papel antigrasa, se habrían relacionado con la capacidad para perder peso o, dicho de otra manera, obstaculizarían la pérdida de peso. Tras analizar a 621 personas obesas y con sobrepeso durante 2 años, se descubrió que hubo una pérdida de peso durante los primeros 6 meses de estudio, con una media de 6,4 kilos perdidos, pero durante los siguientes 18 meses se recuperaron 2,7 kilos. Según este trabajo, hubo relación entre aquellos que ganaron más peso y las concentraciones sanguíneas de compuestos perfluorados, es decir, aquellos que tuvieron más efecto rebote, ¿no?, por decirlo de alguna manera, eran precisamente los que más compuestos perfluorados tenían en sangre. De media, las mujeres tenían unos niveles de compuestos perfluorados más altos y recuperaron entre 1,7 y 2,0 kilos de peso respecto a las mujeres con los compuestos más bajos. Lo que se supone, o lo que indican los investigadores, es que los compuestos perfluorados, que se han usado desde hace más de 60 años, que ya es poco, lo que harían serían obstaculizar el metabolismo. Acabarían formando parte de la cadena metabólica y ralentizarían nuestra quema de grasa, entre otros posibles daños. De hecho, ya se está viendo que estas sustancias químicas se relacionarían con un aumento de riesgo de cáncer y, en casos muy raros, llegarían incluso a producirlo, pero, como digo, es algo que se está investigando. Luego, por otro lado, también se ha visto, o también se hipotetiza, que los compuestos perfluorados, como por ejemplo el teflón, que es el que más se utiliza, aumentaría el riesgo de tumores de hígado, tumores de páncreas y tumores testiculares, al menos en estudios con animales. De nuevo, aún hay que investigar sobre si estos compuestos también tendrían ese mismo efecto en el ser humano. Por ejemplo, el teflón, como tal, se llegó a acusar de que podía tener daños para la salud, pero lo que hemos comentado antes, no se sabe, se sospecha que lo que decíamos de que cuando se utiliza algún tipo de espátula, algún tipo de utensilio, ya se empieza a liberar microplásticos que evidentemente no los vemos, pero lo que sí que se ha demostrado es que cuando hay un daño en el utensilio en sí, como por ejemplo las sartenes, sí que se liberan millones de partículas. Entonces, el teflón íntegro no, pero cuando hay un daño sí. En el año 2017 ya se prohibió el empleo del ácido perfluorooctanoico, que se utilizaba como sustancia antiadherente en la Unión Europea, y a partir de ese año ya se quitó. La Comisión Europea estableció una moratoria que en algunos casos se amplió hasta el año 2003, pero ya es posible encontrar muchos establecimientos donde el reclamo es PFOA free, es decir, sin este compuesto, ¿vale?, libre de ácido perfluorooctanoico. Los problemas de salud de estas sustancias serían muy raros porque para que fueran peligrosas deberían someterse a unas temperaturas muy elevadas en una cocina doméstica, pero podría pasar. Además, los productores de baterías de utensilios antiadherentes ya han comenzado a evitar materiales sospechosos en general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar bien las sartenes. Claro, esto es complicado porque muchas veces igual se nos pasa un poco el tiempo con el tema de sartén, rascamos mucho porque la comida que se ha quedado adherida, por mucho que la sartén sea antiadherente. Pueden pasar 25.000 cosas en el momento de utilizar una sartén de este estilo. O sea, realmente el ser humano no lo hace aposta, al final no buscamos tampoco dañar nuestra salud, pero si no sabemos con qué estamos cocinando, pues puede pasar esto. En primer lugar, nunca deberíamos limpiar la sartén directamente. Esto, por ejemplo, lo digo medio riéndome porque esto lo he hecho un montón de veces y ahora evidentemente ya no lo hago, pero es muy típico echar un chorro de agua fría justo cuando la sartén está caliente.
¿Qué pasa? Que esto hace que la capa antiadherente salte un poco. No es que de repente se pele como si fuera una piel de lagarto, pero evidentemente esas micropartículas acaban saltando, ¿vale? Tampoco está bien manipular la comida que estamos cocinando con utensilios metálicos porque pueden rayar esta adherencia. Ahí en ese caso se recomienda utilizar utensilios de madera, sobre todo para no dañar esta adherencia, ni frotarla con estropajos de material metálico, ¿vale? Estas costumbres son muy habituales porque lo que hacemos es intentar rascar lo máximo de los alimentos, pero a su vez estamos dañando a la sartén, ¿vale? El teflón es un material que resiste bien sin cambiar su estructura a temperaturas elevadas, pero existen otros materiales que no son tan resistentes. Y como digo, al final no es un material inmortal, ¿no? En este caso no es un material que resista a cualquier cosa y en algunos momentos pues acaba dañándose y, como ya nos decía el doctor Rojas, pues acabamos teniendo problemas. Luego, para terminar, os quería enlazar otro estudio que en este caso lo que hace es acusar, no, se ha demostrado que los compuestos perfluorados también se relacionarían con alteraciones hormonales y alteraciones del desarrollo. Aparte de los compuestos perfluorados de sartenes antiadherentes y demás, existen un montón de contaminantes químicos eternos que se encuentran en todas partes, en alimentos, en el agua potable, en el aire. Estamos expuestos diariamente a todos estos compuestos y cada vez más porque el hecho de avanzar a nivel tecnológico implica ciertos riesgos. En el caso, por ejemplo, de la alimentación, se habla mucho del tema de pesticidas, cada vez se utilizan menos, pero durante décadas se han utilizado pesticidas muy potentes con el objetivo de que no hubiese plagas, tener más alimentos disponibles, demás. Pero claro, ahora lo estamos empezando a pagar, porque ya se están viendo casos donde el hecho de consumir pesticidas en cantidades mínimas a priori no acaba dando síntomas, pero es que si consumimos alimentos que sí que se han visto expuestos a pesticidas durante mucho tiempo, es decir, consumimos ese tipo de alimento durante años, estos compuestos sí que se acaban acumulando. Es lo que se está demostrando en múltiples estudios, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo serían los pesticidas organoclorados, que se usaban ampliamente en la agricultura, en lociones y en champús, o los clorobenifenilos, utilizados como aislantes en condensadores y transformadores. Y se prohibió en Europa ya hace tiempo, pero hasta ese momento, ¿qué? ¿No? Otros, como los compuestos perfluorados, ya han sido muy empleados en recubrimientos de sartenes y envases de palomitas, en ropa impermeable o en textiles tapizados, y de hecho se siguen utilizando, aunque algunos de estos ya han sido prohibidos, como hemos comentado antes. Estas sustancias se han encontrado en poblaciones de todo el mundo y en todas las edades, incluyendo mujeres embarazadas. Aunque estos contaminantes a priori, como comentaba, parecen inofensivos, su presencia y sobre todo su bioacumulación sí que pueden provocar problemas y ya lo estamos demostrando. Muchos, como ya decía al principio del programa, se consideran disruptores endocrinos. Al tener una estructura muy similar a las hormonas, se pueden hacer pasar por ellas y el organismo en ciertos aspectos lo reconoce, pero muchas veces no. Entonces estos compuestos ocupan el receptor que debería ocupar una hormona natural. Son capaces de afectar al transporte, la producción, el metabolismo y la acción de estas hormonas. Por tanto, pueden producir desequilibrio a nivel endocrino y provocar mal funcionamiento del organismo. Seguramente el que más os sonará en este aspecto es el bisfenol A, que ya se ha prohibido en Europa, pero hay otros bisfenoles, como ya os comenté en un capítulo dedicado a los disruptores endocrinos, donde yo sabía menos que ahora, tampoco es que sea un experto, pero claro, al final de tanto escribir sobre estos temas, pues uno aprende, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo es que estamos expuestos a un montón de sustancias que realmente hoy en día, algunas ya se puede saber que sí que son peligrosas, como algunos compuestos perfluorados, otros se siguen usando porque no sabemos si son peligrosos o no, o cuán peligrosos son, pero es que encima todo el mundo está expuesto, sobre todo, como decíamos, en caso de mujeres embarazadas. ¿Qué pasa? Que ahí hay un 2x1, ¿no? Hay afectación de la mujer embarazada y del futuro neonato. Entonces ahí tenemos un problema porque no sabemos realmente qué puede pasar. Y estas sustancias se transportan a través de la placenta, pueden acabar afectando al desarrollo del feto y algunas vías metabólicas, como por ejemplo la más conocida es la de las hormonas tiroideas, ¿vale? Desde la Red de Investigación Proyecto de Infancia y Medio Ambiente, la INMA, se ha querido estudiar si existe relación entre la exposición a estos contaminantes
y unos posibles problemas de desarrollo. Esto os lo lanzaré en las notas del programa porque seguramente a alguien le interesará profundizar. Lo que se ha hecho son trabajos demostrando que el contacto prenatal con algunos fenoles y compuestos perfluorados se habían relacionado con alteraciones de los niveles tiroideos maternos. En concreto, algunos compuestos perfluorados se habrían asociado con una disminución de los niveles de triiodotriolina o T3, que es la hormona biodisponible del tiroides. ¿Vale? Se habla mucho de ATSH, de AT4, pero realmente AT3 es la biodisponible. Además, algunos disruptores endocrinos se habrían vinculado a una disminución o un aumento de los niveles de hormona estimulante del tiroides, que es la TSH, que es la que regula la producción de T3 y T4. La T4 es más conocida como tiroxina. En general, lo que os comentaba, se está viendo que todos estos compuestos sí que tienen una afectación hormonal, afectación también a nivel de pérdida de peso, bueno, a nivel de obstaculizar la pérdida de peso. Lo que no se sabe es cómo, porque el estudio que os comentaba anteriormente realmente no ha podido demostrar una causa-efecto. Lo que ha visto es que a mayor efecto rebote, mayores niveles de compuestos perfluorados había en sangre. Entonces, como os comenté justamente en el programa anterior a este, perder peso no es tan fácil. O sea, aparte de que el organismo se adapta, es que encima tenemos que luchar, entre comillas, contra todas las sustancias a las que nos exponemos. Yo recuerdo hace unos años que cuando veía algunos vídeos de algunos divulgadores y demás sobre estos temas, decía, esta gente está exagerando. Pues no está exagerando tanto. La verdad es que estamos expuestos a 1000 sustancias y lo dicho, a priori una exposición aguda no es habitual, quiero decir, no nos exponemos directamente a un compuesto perfluorado a alta dosis que puede provocar síntomas muy evidentes de intoxicación, pero con el tiempo sí. Algunos típicos que hemos comentado en el programa, por ejemplo, son los metales pesados, el tema del mercurio en los pescados o en otros posibles orígenes, pero es que los compuestos perfluorados tampoco se ven, quiero decir, son sustancias microscópicas o nanoscópicas y no sabemos cuánto estamos consumiendo. Lo que sí que se está viendo, como ya salió, no sé si fue en una publicación del antiguo Twitter o en Instagram, que salió un estudio de que cada año un ser humano consume el equivalente en microplásticos suficiente para fabricar una tarjeta de crédito. O sea, tampoco es que sea, a priori no parece que sea una gran cantidad, pero estamos hablando de compuestos microscópicos. O sea, la acumulación de todos estos compuestos a lo largo del año darían para fabricar una tarjeta de crédito. Es como si nos comíamos una tarjeta de crédito entera de plástico al año. Me parece un poco burrada. Pero, claro, todo esto es bioacumulativo y con el paso de los años va produciendo una serie de síntomas que hoy en día no sabemos detectar y no sabemos relacionar con esto porque no hay estudios que nos digan, pues tienes tantos compuestos perfluorados en sangre o tantos microplásticos. No es una prueba que exista para hacérselo a pie de calle. Entonces, nada, lo de siempre, habrá que seguir estudiando, habrá que seguir viendo qué relaciones hay realmente con la salud, si estos compuestos están implicados en determinadas enfermedades y hoy en día no lo sabemos, pero con el tiempo, pues gracias a la investigación y a la evidencia científica, pues acabaremos sabiéndolo. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por ver esto si lo veis en YouTube y como siempre, esto se colgará en Cuonda Podcast y se subirá a todas las demás plataformas, incluyendo las más conocidas, Spotify, Pocket Cast, iVoox, Apple Music, Amazon Music, la que queráis. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.